En el verano de 1877, un niño de 12 años fue ahorcado en Deadwood, Dakota del Sur, convirtiéndose en la persona más joven jamás ejecutada en el territorio de Dakota. Su crimen, el metódico asesinato de al menos 5 niños, llevado a cabo con precisión quirúrgica en la trastienda de una carnicería en la calle principal. Lo que hizo este caso verdaderamente perturbador no fue solo la edad del asesino, sino la completa ausencia de remordimiento, la curiosidad clínica con la que seleccionaba a sus víctimas, y la escalofriante confesión que reveló una mente completamente desprovista de empatía humana. El niño había estado matando desde los 10 años, aprendiendo anatomía a través del asesinato, perfeccionando su técnica con cada víctima. Antes de continuar con la historia de Thomas Canfield y el horror que trajo al pueblo más anárquico de Estados Unidos, antes de continuar con la historia de lo que se conoció como los asesinatos infantiles de Deadwood, si te fascinan los oscuros misterios históricos que difuminan la línea entre el hecho documentado y la pesadilla, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Y nos encantaría saber desde qué estado nos escuchas. Deja tu ubicación en los comentarios de abajo. Ahora, retrocedamos a donde este horror realmente comenzó, en las calles empapadas de lodo del pueblo más peligroso del oeste americano. El Deadwood de 1876 era menos un pueblo que una herida tallada en las colinas negras, sangrando oro y atrayendo a toda variedad de desesperados, soñadores y almas condenadas que la frontera podía producir. Apretujado en una estrecha quebrada donde las laderas cubiertas de pinos se cernían a ambos lados, el asentamiento se extendía desafiando la geografía y el sentido común. Un laberinto de tiendas de lona, estructuras de madera construidas apresuradamente, y calles de barro que se convertían en ríos cada vez que llovía. La población creció de la nada a casi 5,000 almas en cuestión de meses, aunque almas podría ser un término demasiado generoso para muchos de los que encontraron su camino hasta allí. El descubrimiento de oro, en las colinas negras, había violado el Tratado de Fort Laramie, atrayendo a buscadores de oro a tierras Lakota, en oleadas que ningún tratado o consideración moral podía detener. Para cuando el gobierno abrió el territorio a regañadientes, Deadwood ya se había establecido como un lugar donde la ley significaba poco y la supervivencia lo era todo. El asesinato era tan común que el primer cementerio del pueblo, Mount Moriah, se llenó rápidamente de marcadores de madera que llevaban poco más que apodos o signos de interrogación, donde deberían estar los nombres. La calle principal se extendía a través de la quebrada, como una espina dorsal torcida, bordeada de establecimientos que satisfacían todos los vicios. Las cantinas superaban en número a los negocios legítimos 3-1. Las casas de juego operaban las 24 horas del día, y el barrio rojo no pretendía tener discreción. El Hemp Theater, a pesar de su nombre culto, estaba entre los más notorios, una combinación de cantina, burdel y salón de juego, donde las fortunas cambiaban de manos, y las vidas terminaban con una regularidad impactante. El propio Wild Bill Hickok sería asesinado a tiros en una mesa de póker en el Saloon N.ro 10 ese agosto, convirtiéndose su asesinato en una historia más en un pueblo construido sobre la violencia. Pero a pesar de todo su caos y carnicería, Deadwood poseía una extraña especie de orden, las reglas no escritas de una sociedad fronteriza, donde la palabra de un hombre era su ley, y los ladrones enfrentaban una justicia rápida y brutal de los tribunales de mineros. Los niños, sin embargo, ocupaban un espacio peculiar en este marco moral. Cientos de ellos vivían en Deadwood, algunos con familias, muchos más huérfanos por enfermedad, accidente o abandono. Trabajaban en las minas, los molinos, los burdeles, realizando cualquier labor que sus pequeños cuerpos pudieran manejar. La desaparición de un niño podría generar preocupación, pero en un lugar donde la muerte era común, y la gente desaparecía en la naturaleza, o se marchaba sin previo aviso, una investigación sostenida era rara. Fue en este mundo donde el joven Thomas Canfield llegó a finales de marzo de 1876, viajando en el carro de un transportista que había encontrado al niño vagando solo en el camino desde Cheyenne. El niño afirmó que su padre, un buscador de oro llamado Jonathan Canfield, había muerto cuando el pozo de su mina se derrumbó 3 días antes. El transportista, un hombre práctico llamado Silas Vaughn, no tenía ni el tiempo ni la inclinación para verificar la historia. Deadwood estaba lleno de huérfanos. Uno más apenas se notaría. Thomas parecía común y corriente a primera vista, 10 años.
pequeño para su edad, con cabello oscuro que le caía sobre los ojos, y un rostro delgado y anguloso que parecía demasiado viejo para sus años. Su ropa era la tosca tela casera típica de las familias de buscadores. Gastada pero útil, hablaba poco, respondiendo preguntas con respuestas breves y precisas, que sugerían una inteligencia más allá de su edad. Sus ojos, de un peculiar gris pálido, tenían una cualidad que algunos encontraban inquietante, una quietud que parecía mirar a través de las cosas en lugar de mirarlas. Baum dejó al niño en el edificio de la Asociación de Comerciantes de Deadwood, una adición reciente al pueblo, destinada a traer alguna apariencia de organización cívica al caos. La mujer que dirigía el servicio informal de colocación de huérfanos, una viuda severa llamada Constance Pritchard, echó un vistazo a Thomas y suspiró con el cansancio de alguien que había procesado a demasiados niños, desplazados en muy poco tiempo. Añadió su nombre a su libro de contabilidad, con una letra que se volvía cada vez más apretada, a medida que las páginas se llenaban de nombres. ¿Puedes trabajar?, preguntó, su tono dejando claro que la única respuesta aceptable era sí. «Puedo trabajar», respondió Thomas, su voz plana y sin inflexiones. «¿Alguna habilidad comercial? ¿Tu padre te enseñó algo útil?» «Me enseñó cómo se desarman las cosas», dijo Thomas, una extraña forma de expresarse, que Constance atribuyó al dolor y al shock del niño. «¿Cómo encajan por dentro?». Ella asintió distraídamente, ya considerando las opciones. Las minas siempre necesitaban trabajadores, pero el niño parecía demasiado pequeño, demasiado frágil para ese trabajo brutal. Los molinos apenas eran mejores. Entonces recordó que Garrett Hollis, que regentaba la carnicería en la calle principal, había mencionado que necesitaba ayuda. Su anterior asistente había sido aplastado entre dos carros la semana anterior, una de esas tragedias casuales que Deadwood absorbía sin pausa. Garrett Hollis era un hombre de presencia física sustancial, de hombros anchos y brazos gruesos por décadas, de levantar reses y blandir cuchillas. Había venido a Deadwood desde Kansas City, atraído no por el oro, sino por la certeza de que miles de mineros necesitarían ser alimentados. Su tienda ocupaba un edificio robusto a mitad de la calle principal, construido con madera adecuada en lugar de lona o trozos de pino, con una cámara frigorífica excavada profundamente en la ladera detrás, donde la carne podía mantenerse en la fresca oscuridad. Cuando Constance llevó a Thomas a conocer a Hollis, el carnicero estaba hasta los codos en el cadáver de un cerdo, separando costillas con eficiencia práctica. Miró al niño delgado con leve interés. Notó la forma firme en que el niño observaba sus manos trabajar, y se encogió de hombros en señal de aceptación. «El chico tiene que ganarse el sustento», dijo Hollis. «Habitación en la trastienda, comidas 2 veces al día, y $2 a la semana una vez que aprenda el trabajo. Si no puede soportar la sangre, se va». Thomas se acercó a la mesa de trabajo, sus ojos pálidos fijos en donde el cuchillo de Hollis había expuesto la arquitectura de hueso y músculo bajo la piel del cerdo. «¿Puedo soportarla?», dijo en voz baja. Algo en su tono hizo que Hollis lo mirara bruscamente, pero la expresión del niño permaneció neutral, casi serena. Esa noche, Thomas durmió en un catre en el almacén detrás de la tienda, rodeado del olor a serrín y sangre vieja, los sonidos de la vida nocturna de Deadwood filtrándose a través de las paredes. En la oscuridad, sus ojos permanecieron abiertos durante mucho tiempo, mirando a la nada. Su respiración era lenta y regular, como si estuviera completamente despierto. Su mente repasaba las observaciones del día con la precisión metódica de alguien que cataloga especímenes, la forma en que el cuchillo de Hollis había separado la carne del hueso, las diferentes resistencias del músculo y el tendón, la cuidadosa preservación de ciertos órganos, mientras otros se desechaban como desperdicio. Había dicho la verdad cuando dijo que su padre le enseñó cómo se desarman las cosas. Jonathan Canfield había sido un borracho cruel que golpeaba a su hijo con una regularidad sistemática, y Thomas había estudiado cada herida con una curiosidad desapegada, notando qué golpes dejaban marcas duraderas, y cuáles se desvanecían rápidamente, cuáles causaban un dolor agudo, y cuáles un dolor sordo. Cuando el pozo de la mina se derrumbó, lo hizo con la cuidadosa ayuda de Thomas. Unas pocas vigas de soporte críticas debilitadas durante varias noches, hasta que sucedió lo inevitable. Los gritos de su padre habían sido educativos, enseñando a Thomas sobre los diferentes sonidos que el dolor podía producir. Ahora, rodeado de las herramientas del oficio de Hollis, Thomas sintió algo que podría haber sido anticipación en otro niño, aunque en él se registró como un simple reconocimiento de oportunidad. Deadwood
Era un lugar donde las cosas se desarmaban constantemente, donde la línea entre la vida y la muerte era más delgada que en cualquier otro lugar que hubiera conocido, y aquí, en esta tienda llena de instrumentos afilados y rincones oscuros, tendría la oportunidad de aprender mucho más. La educación de Thomas Canfield comenzó en serio a la mañana siguiente, cuando Garrett Hollis le mostró cómo procesar el cadáver de un ciervo que un cazador había traído antes del amanecer. El carnicero trabajaba con la eficiencia de la larga práctica, su cuchillo moviéndose en trazos seguros que hablaban de un conocimiento íntimo de la anatomía. La mayoría de la gente simplemente corta a lo loco, explicó Hollis, sin levantar la vista de su trabajo. Pero si entiendes cómo está armado un animal, puedes desarmarlo limpiamente, sin desperdiciar nada. Mira aquí, este tejido conectivo, cortas a lo largo de él, no a través de él, sigue las líneas naturales. Thomas observaba con absoluta concentración, sus ojos pálidos, siguiendo cada movimiento de la hoja. No hizo preguntas, pero su atención era tan completa que a Hollis le resultó casi desconcertante. La mayoría de los niños se inquietaban, apartaban la vista de la sangre, necesitaban tiempo para adaptarse a la realidad de la carnicería. Este niño permanecía inmóvil, excepto por la ligera inclinación de su cabeza, mientras estudiaba cada revelación del cuchillo. Las fibras musculares corren en direcciones, continuó Hollis, entusiasmándose con su tema. Cortas a contrapelo para carne tierna, a favor del grano para cortes más duros que necesitan una cocción larga, y los órganos, cada uno tiene su lugar, su propósito, corazón aquí, pulmones allá, hígado metido debajo de las costillas. El mismo diseño en cada criatura, solo que de diferentes tamaños. ¿Incluso en las personas?, preguntó Thomas, su tono meramente curioso. Hollis hizo una pausa, su cuchillo suspendido sobre el cadáver. Supongo que sí, dijo lentamente, aunque no es un conocimiento que haya tenido ocasión de usar. Algo en la pregunta del niño lo inquietó, aunque no pudo articular por qué. Dejó a un lado el sentimiento y volvió a su demostración. Durante las siguientes semanas, Thomas demostró ser un aprendiz excepcionalmente rápido. Sus pequeñas manos pronto aprendieron a manejar los cuchillos con una precisión sorprendente, y no mostró aprensión por ningún aspecto del trabajo. De hecho, parecía gravitar hacia las tareas más complejas, las que requerían una disección cuidadosa y una comprensión de las estructuras internas. Se encontró dándole al niño trabajos cada vez más sofisticados, impresionado a pesar de sí mismo, pero hubo momentos que hicieron dudar al carnicero. La forma en que Thomas a veces se quedaba de pie sobre un cadáver, mucho después de que el trabajo estuviera terminado, estudiándolo con esa peculiar intensidad. Las preguntas que hacía, siempre formuladas de manera neutral, pero con implicaciones que incomodaban a Hollis. ¿Cuánto tiempo tardaban los diferentes órganos en dejar de funcionar? ¿Qué pasaba cuando se cortaban los principales vasos sanguíneos? ¿Se podía saber al examinar los restos cuánto tiempo hacía que había ocurrido la muerte? Curiosidad morbosa, se dijo Hollis, atribuyéndolo a la reciente pérdida del niño. El niño había visto morir a su padre. Después de todo, tales experiencias marcaban una mente joven. Lo que Hollis no sabía era que su tienda tenía un visitante secreto en las horas más oscuras de la noche. El submundo de Deadwood incluía a hombres que mataban por dinero, por un insulto o por placer, y ocasionalmente estos hombres necesitaban deshacerse de la evidencia. Garrett Hollis, cualquiera que fuera su moralidad pública, era conocido en ciertos círculos como alguien que aceptaría un bulto envuelto en plena noche, no haría preguntas, y se aseguraría de que lo que entrara en su cámara frigorífica saliera como trozos no identificables que pudieran ser esparcidos o enterrados sin sospecha. Thomas descubrió este negocio por accidente una noche a finales de abril, cuando unas voces fuera de la tienda lo despertaron. A través de una rendija en la pared del almacén, observó cómo Hollis aceptaba un bulto envuelto en lona de dos hombres, cuyos rostros estaban ocultos por el ala de sus sombreros. El dinero cambió de manos, y después de que los hombres se fueran, Hollis llevó el bulto a la cámara frigorífica. El rostro del carnicero, iluminado brevemente por la luz de una lámpara, no mostraba ni disgusto ni placer, simplemente la aceptación resignada de un hombre que realiza una transacción comercial. A la mañana siguiente, Hollis parecía más tenso de lo habitual, y envió a Thomas a una serie de recados que mantuvieron al niño alejado de la tienda hasta la tarde. Cuando Thomas regresó, notó que ciertas herramientas habían sido limpiadas con una minuciosidad inusual y que la cámara frigorífica había sido cerrada con llave, algo que Hollis rara vez se molestaba en hacer durante el horario comercial. Thomas no dijo nada, archivó la observación
y continuó su trabajo. Pero esa noche, cuando la tienda estaba cerrada, y Hollis se había ido al Gem Theater a tomar su whisky vespertino, Thomas forzó la cerradura de la cámara frigorífica con un trozo de alambre doblado, una habilidad aprendida observando a los residentes menos reputados del pueblo. Dentro, entre las canales de res y cerdo colgadas, encontró lo que quedaba de la entrega de la noche anterior. Hollis ya había comenzado el proceso de reducción, y lo que Thomas vio confirmó sus sospechas. Las proporciones no correspondían a ningún animal que hubiera visto. La estructura ósea era demasiado familiar. Estudió los restos parciales con interés clínico, notando las marcas de los cortes, la forma metódica en que Hollis había abordado la tarea, la eficiencia del trabajo. Este descubrimiento no horrorizó a Thomas. En cambio, iluminó posibilidades que había estado considerando en términos abstractos. Si Hollis podía deshacerse de restos humanos de esta manera, procesándolos hasta el anonimato, entonces el método en sí estaba probado. El carnicero había demostrado que en el caos de Deadwood, un cuerpo podía simplemente dejar de existir, transformado en trozos que no llamaban la atención. Al día siguiente, Thomas trabajó junto a Hollis, con renovada concentración, absorbiendo cada detalle de la técnica del carnicero. Notó dónde Hollis hacía sus cortes primarios, qué herramientas funcionaban mejor para diferentes tejidos, cómo trabajar rápidamente sin dejar marcas obvias. Hollis, complacido por lo que interpretó como la creciente dedicación del niño al oficio, comenzó a confiarle trabajos más complejos. «Tienes un talento natural para esto», comentó Hollis una tarde mientras Thomas descuartizaba eficientemente un cordero. «Manos firmes. Buen ojo para la anatomía. Podrías ganarte bien la vida en este oficio». Thomas asintió sin levantar la vista de su trabajo, su cuchillo moviéndose con precisión practicada a lo largo de una línea de fascia. «Quiero entender cómo funciona todo», dijo. «¿Cómo encaja todo?» «Bueno, eso lo estás aprendiendo sin duda», respondió Hollis, sin captar la implicación más amplia de las palabras del niño. A principios de junio, Thomas había alcanzado un nivel de habilidad que habría sido notable en un aprendiz del doble de su edad. Más importante aún, se había ganado la confianza de Hollis y un profundo conocimiento de los ritmos de la tienda, sus puntos ciegos, los momentos en que podía trabajar sin ser molestado. Tenía acceso a herramientas profesionales, una cámara frigorífica insonorizada, y el conocimiento de que al menos algunas actividades irregulares en la tienda no serían reportadas por su empleador. Todo lo que le faltaba era un sujeto para sus estudios, pero Deadwood se lo proporcionaría pronto. El pueblo estaba lleno de niños cuya ausencia apenas se notaría, cuyas muertes podrían atribuirse a cualquiera de las muchas tragedias comunes. Thomas simplemente tenía que ser paciente y esperar la oportunidad. Llegó un viernes por la tarde a mediados de junio, cuando un niño que Thomas había visto por el pueblo se acercó a la tienda justo cuando Thomas estaba cerrando. Se llamaba Samuel, aunque todos lo llamaban Sam, un chico luchador de 12 años que sobrevivía haciendo recados y trabajos ocasionales. Preguntaba por Hollis, con la esperanza de ganar unas monedas ayudando a limpiar la tienda. «El señor Hollis está en el Gem», dijo Thomas, lo cual era cierto. «No volverá en horas. Se enfrasca en las cartas. A veces se queda toda la noche». La cara de Sam se descompuso. Contaba con ese dinero. Thomas podía verlo en su expresión, la desesperación que proviene de necesitar comer y no tener certeza de la próxima comida. «Aunque a mí me vendría bien ayuda», ofreció Thomas, su voz cuidadosamente neutral. «Para mover algunas cosas pesadas en la cámara frigorífica, puedo pagarte $1 de los fondos de la tienda». Al señor Hollis no le importará. $1 era generoso, mucho más de lo que Sam ganaría por un simple trabajo de limpieza. El niño mayor dudó, quizás sintiendo algo extraño en la oferta, pero el hambre y la pobreza eran argumentos convincentes. Asintió aceptando. Thomas lo condujo a través de la tienda hacia la cámara frigorífica, manteniendo una conversación casual sobre nada en particular. El edificio estaba silencioso, aislado por el ruido de la vida nocturna de Deadwood. Dentro de la cámara frigorífica, la carne colgaba de ganchos en las sombras, la temperatura notablemente más baja que la de la tarde de verano afuera. «¿Qué hay que mover?», preguntó Sam, mirando los cadáveres colgados. Thomas ya había posicionado sus herramientas, los mismos cuchillos que usaba para su trabajo diario, limpios y dispuestos con el cuidado que había aprendido de Hollis. «Primero necesito mostrarte algo», dijo, y su mano se movió con la velocidad de la larga práctica. Los detalles de lo que siguió son innecesarios de relatar, pero vale la pena señalar que Thomas
abordó la tarea con la misma precisión metódica que aplicaba a su trabajo de carnicería. Hizo observaciones, probó teorías que había desarrollado, y descubrió que sus estudios lo habían preparado bien. Los sonidos que hizo Sam eran similares a los que Thomas recordaba de su padre, aunque diferentes en tono y duración. La progresión de la lucha a la quietud siguió un patrón que Thomas encontró informativo. Cuando todo terminó, Thomas se quedó en la cámara frigorífica, rodeado de su trabajo, sin sentir remordimiento ni satisfacción, solo la fría sensación de haber completado un experimento exitoso. Su ropa estaba manchada, pero tenía otra, y sabía cómo limpiar las herramientas adecuadamente. La eliminación seguiría los métodos probados de Hollis, adaptados ligeramente, por el hecho de que Thomas necesitaba trabajar por etapas. Su fuerza aún no era suficiente para procesar un cuerpo entero en una sola sesión. Durante las siguientes 3 noches, trabajando solo cuando Hollis estaba ciertamente ausente, Thomas redujo los restos de Sam a componentes anónimos. Algunos fueron a la fosa de desperdicios detrás de la tienda, mezclados con despojos de animales. Algunos los enterró en lugares separados alrededor de Deadwood, tumbas poco profundas que probablemente nunca serían conectadas. Las pocas piezas que podrían ser identificables fueron a la cámara frigorífica, escondidas entre el inventario legítimo donde Hollis, incluso si tropezaba con ellas, probablemente las atribuiría a su propio negocio nocturno, y no pensaría más en ello. La desaparición de Sam apenas causó revuelo. Algunas personas preguntaron por él, pero en un pueblo donde la gente iba y venía sin previo aviso, donde los niños se escapaban para probar suerte en otros campamentos, su ausencia fue simplemente notada y olvidada. Thomas volvió a su rutina normal, trabajando junto a Hollis, aprendiendo más cada día, y esperando la siguiente oportunidad. El verano de 1876 se desarrolló en Deadwood, con la violencia y el caos característicos que definieron la breve historia del pueblo. El asesinato de Wild Bill Hickok en agosto trajo una notoriedad temporal, atrayendo aún más buscadores de fortuna y alborotadores a la ya superpoblada quebrada. La población superó los 8,000 habitantes, poniendo a prueba todos los recursos y convirtiendo las calles en ríos de lodo y desperdicios cada vez que caían las frecuentes lluvias. Para Thomas Canfield, ahora de 11 años, el caos en expansión proporcionaba una cobertura ideal. Había desarrollado un patrón cuidadoso, seleccionando sujetos con precisión metódica, nunca niños que tuvieran familias buscándolos activamente, nunca aquellos cuya desaparición provocaría una investigación sostenida. En cambio, se centró en los verdaderamente invisibles, huérfanos sin conexiones, niños que sobrevivían en los márgenes, aquellos a quienes Deadwood ya había medio olvidado mientras aún vivían. Su segundo sujeto llegó a finales de julio, una niña de unos 9 años llamada Margaret, que dormía en el callejón detrás de la lavandería china. Se había acercado a la carnicería pidiendo sobras, y Thomas había sido generoso, alimentándola varias veces en el transcurso de una semana. Aprendió sus patrones, confirmó que no tenía a nadie que la echara de menos, y luego una noche la invitó a la cámara frigorífica donde, según él, había guardado comida específicamente para ella. Esta vez, Thomas estaba más preparado, más eficiente. El proceso transcurrió sin problemas, y descubrió que su experiencia previa le había enseñado valiosas lecciones sobre técnica y sincronización. La eliminación siguió el patrón probado, y Margaret simplemente dejó de existir. Otro fantasma en un pueblo ya lleno de ellos. Pero las actividades de Thomas, por muy cuidadosas que fueran, no podían pasar completamente desapercibidas. Garrett Hollis comenzó a observar cambios sutiles en su joven aprendiz, que se acumularon en una vaga inquietud. La competencia del niño había crecido hasta el punto de que a veces corregía la propia técnica de Hollis, señalando métodos más eficientes para despiezar reses. Sus preguntas, aunque aparentemente sobre carnicería, ocasionalmente se desviaban hacia un territorio que parecía ajeno al oficio. ¿Cuánto tiempo permanece líquida la sangre después de que el corazón se detiene?, preguntó Thomas un día, con un tono clínicamente curioso. Hollis hizo una pausa en su trabajo. Depende de la temperatura, supongo. ¿Por qué preguntas? Solo trato de entender los procesos, respondió Thomas, volviendo su atención a la carne de res que estaba seccionando. Para poder trabajar mejor, había otras pequeñas cosas, herramientas movidas de donde Hollis las dejaba,
encontrando su lugar en la disposición preferida de Thomas. La cámara frigorífica mostraba signos de uso durante horas en que la tienda estaba cerrada, aunque no faltaba nada y no se había hecho ningún daño. Hollis a veces sorprendía a Thomas mirando a los clientes con una intensidad que parecía ir más allá de su superficie, como si estuviera catalogando algo que Hollis no podía percibir. El carnicero se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas, que el niño simplemente se dedicaba a aprender el oficio, pero algunas noches, bebiendo whisky en el Gem Theater, Hollis se encontraba preguntándose sobre el momento de ciertas desapariciones. Niños que habían sido vistos cerca de su tienda antes de desvanecerse. Nunca permitió que estos pensamientos se convirtieran en una sospecha concreta, siempre encontrando razones para descartarlos. El niño tenía 11 años. Por el amor de Dios, lo que Hollis estaba medio imaginando era imposible. En septiembre, Thomas seleccionó a su tercer sujeto, un niño llamado Joseph, que trabajaba intermitentemente en el molino de Pisón, operando maquinaria que trituraba mineral hasta convertirlo en polvo. Joseph tendría quizás 10 años, aunque la desnutrición dificultaba estimar su edad, y había llegado solo a Deadwood, siguiendo rumores de trabajo. No tenía familia, ni conexiones, nadie que siguiera sus movimientos. Thomas lo encontró por casualidad cuando Hollis envió al niño a entregar un pedido a la cocina del molino. Joseph se estaba cuidando una mano herida por la maquinaria, los dedos aplastados lo suficiente como para que pareciera probable una infección. En ese momento, Thomas no vio sufrimiento sino oportunidad, un niño herido, posiblemente muriendo de todos modos, cuya desaparición podría atribuirse a cualquier número de causas. Durante la semana siguiente, Thomas se hizo amigo de Joseph, con una generosidad calculada, compartiendo comida y expresando preocupación por la mano herida. Cuando la infección efectivamente se instaló, Thomas se ofreció a ayudar, afirmando tener conocimientos de tratamiento médico de su difunto padre. Llevó a Joseph a la tienda después de horas, prometiendo limpiar y vendar la herida adecuadamente. El destino de Joseph siguió el patrón que Thomas había establecido, aunque esta vez prestó especial atención a la mano herida, estudiando cómo había progresado la infección, cómo el tejido dañado difería de la carne sana. La eliminación fue eficiente, perfeccionada a través de la práctica, y Joseph se unió a los otros en desaparecer por completo del registro de Deadwood. Pero algo estaba cambiando en la conciencia del pueblo, una lenta acumulación de inquietud que aún no se había cristalizado en una preocupación activa. 3 niños desaparecidos en 4 meses podrían haber pasado sin comentarios en los primeros días de Deadwood, pero la comunidad estaba comenzando a estabilizarse, a desarrollar una memoria y una conciencia. Constance Pritchard, que llevaba los registros informales de huérfanos, anotó las desapariciones en su libro mayor, y sintió una creciente inquietud que no podía justificar del todo. Se lo mencionó una tarde a Hollis cuando éste vino a entregar carne al edificio de la asociación. 3 niños desaparecidos desde el verano, dijo ella, con tono preocupado. Sam Ridley, Margaret Chen, Joseph Tibbs, todos en 4 meses. Hollis se movió incómodo. Los niños se van de Deadwood todo el tiempo, van a otros campamentos, se los llevan los viajeros. Es la naturaleza de este lugar. Quizás, respondió Constance, pero su expresión sugería que encontraba la explicación inadecuada. Aún así, me preocupa. Eran tan jóvenes, tan vulnerables. Esa noche, Hollis observó a Thomas trabajar con una atención inusual, buscando no sabía qué. El niño estaba preparando un cerdo para las ventas del día siguiente. Sus movimientos practicados y eficientes. No había nada abiertamente incorrecto, nada que justificara la sospecha. Sin embargo, Hollis no podía quitarse de encima una creciente sensación de que algo andaba mal. Thomas, dijo lentamente, ¿recuerdas a ese chico Sam? Solía hacer recados por el pueblo. Thomas levantó la vista. Sus ojos pálidos se encontraron con los de Hollis con perfecta neutralidad. Lo recuerdo. Vino una vez a la tienda buscando trabajo. ¿Solo una vez? Solo una vez, confirmó Thomas. Tú estabas en el Gem, y le dije que volviera cuando estuvieras aquí. Nunca lo volví a ver. La respuesta fue dada con tal calma y certeza que Hollis se sintió tonto por sus sospechas. Sin embargo, esa noche se encontró revisando la cámara frigorífica con una minuciosidad inusual, buscando no sabía qué entre la carne colgada. No encontró nada inusual, nada que sugiriera algo más allá de las operaciones normales de una carnicería. Aunque sus ojos pasaron por ciertas piezas sin reconocerlas, su mente se negaba a examinarlas demasiado de cerca. En octubre,
Mientras la población de Deadwood comenzaba a contraerse con la llegada del invierno, Thomas ejerció una moderación inusual. Reconoció que el patrón de desapariciones había llamado algo la atención, por vaga que fuera. Era mejor hacer una pausa, permitir que la corta memoria del pueblo se desvaneciera, esperar las circunstancias adecuadas. Su paciencia no estaba motivada por el miedo a ser capturado, sino por el deseo de continuar sus estudios, sin ser molestado durante el mayor tiempo posible. Cumplió 12 años en noviembre, aunque la fecha pasó sin celebración ni reconocimiento. Hollis había llegado a depender sustancialmente de él y la carnicería funcionaba más eficientemente que nunca. Thomas se había convertido en un elemento fijo de la vida comercial de Deadwood, ese chico tranquilo que trabajaba en el local de Hollis. Un remarcable excepto por su habilidad con los cuchillos y su curiosa quietud. El invierno llegó con fuerza ese año. La nieve se acumuló en la quebrada, y el hielo hizo que las calles fueran traicioneras. La población se contrajo aún más, a medida que los buscadores de oro de buen tiempo huyeron a territorios más cálidos. En el frío y el aislamiento, el carácter de Deadwood se intensificó, volviéndose más insular, más dispuesto a pasar por alto la oscuridad en su seno por el bien de la supervivencia. Thomas esperó durante lo peor del invierno, continuando su trabajo, refinando su comprensión. Había aprendido la paciencia de la muerte de su padre, el valor de la planificación y ejecución cuidadosas. Cuando llegara el deshielo a principios de marzo de 1877, estaría listo para reanudar sus estudios, más hábil y más cauteloso que antes. Pero el mundo más allá de Deadwood comenzaba a fijarse en el pueblo sin ley de las Colinas Negras. Las autoridades territoriales, presionadas por las preocupaciones sobre la intervención federal y la necesidad de establecer un gobierno legítimo, estaban haciendo planes. Entre estos estaba la decisión de asignar una compañía de agentes de Pinkerton para investigar diversas empresas criminales en Deadwood, desde el robo de concesiones mineras hasta el asesinato. El agente que finalmente llegaría, un hombre llamado Robert Becker, ya estaba recopilando informes de los registros territoriales, notando patrones y anomalías. Entre los datos que revisó estaban las estadísticas de población, los registros de mortalidad, y entre estos, una pequeña anotación sobre niños desaparecidos que llamó su atención, no por un caso aislado, sino por un patrón que reconoció de otras investigaciones. Thomas, trabajando en la carnicería mientras el invierno soltaba su control sobre Deadwood, no tenía conocimiento de estos desarrollos distantes. Simplemente continuó su rutina, esperando la primavera y las oportunidades que traería, sin saber que el aislamiento que lo había protegido comenzaba a resquebrajarse. La primavera llegó a Deadwood con el caos habitual del lodo del deshielo y una renovada fiebre del oro. La población volvió a aumentar a medida que los buscadores regresaban de los campamentos de invierno, y el elemento criminal del pueblo emergió de la hibernación con renovado vigor. Para Thomas Canfield, ahora de 12 años y trabajando con la pericia de un carnicero oficial, el clima más cálido significaba el regreso de la población transitoria, que proporcionaba sus sujetos preferidos. En abril de 1877, identificó su cuarta oportunidad, un niño llamado Daniel, de quizás 9 años, que había llegado con un grupo de buscadores de oro de Wyoming. Los hombres lo habían traído como ayudante de campamento, pero en 2 semanas, lo abandonaron, dirigiéndose a las colinas sin molestarse en asegurarse de que el niño tuviera algún medio de supervivencia. Daniel sobrevivía buscando comida y mendigando, durmiendo donde podía encontrar refugio. Thomas lo observó durante 10 días, confirmando el patrón de aislamiento e invisibilidad que requería. Cuando finalmente se acercó a Daniel con una oferta de comidas regulares a cambio de trabajo ligero en la carnicería, el niño hambriento aceptó de inmediato, desesperado por cualquier estabilidad. Pero Thomas se había vuelto más sofisticado en su método. En lugar de apresurarse a la conclusión, mantuvo a Daniel trabajando legítimamente durante casi 2 semanas, estableciendo un patrón visible de empleo. Hollis, quien para entonces confiaba completamente en el juicio de Thomas, apenas notó la adición de otro ayudante ocasional. El niño barría los pisos, acarreaba agua, hacía pequeños recados, convirtiéndose en una vista familiar alrededor de la tienda. Esta paciencia le sirvió bien a Thomas. Cuando Daniel desapareció, llevado a la cámara frigorífica una noche tarde cuando Hollis estaba profundamente involucrado en un juego de póker en el gem, el patrón de empleo proporcionó una explicación alternativa. El chico había estado trabajando,
Había ganado algo de dinero, debió decidir mudarse a otro campamento. Era el ritmo natural de la vida en Deadwood. La técnica de Thomas había evolucionado con la práctica, trabajaba con mayor eficiencia, su comprensión de la anatomía ahora profundamente refinada. La eliminación siguió el patrón perfeccionado, aunque introdujo un nuevo elemento, esparciendo los restos en un área geográfica más amplia, utilizando su conocimiento de la distribución de Deadwood y el desierto circundante, para asegurar que no hubiera concentración de evidencia. Lo que Thomas no sabía era que Robert Becker había llegado a Deadwood 3 días antes de la desaparición de Daniel. Becker no era lo que uno podría esperar de un agente de Pinkerton. A los 42 años, era de complexión delgada con una postura encorvada de erudito y gafas con montura de alambre, que le daban la apariencia de un oficinista, en lugar de un investigador. Esta apariencia era precisamente lo que lo hacía efectivo. La gente lo pasaba por alto, hablaba libremente en su presencia, asumía que era inofensivo, pero detrás de esas gafas, había ojos entrenados en la observación, y su mente trabajaba con precisión metódica. Había venido a Deadwood aparentemente para investigar el robo de oro de la mina Homestake, una preocupación legítima que proporcionaba cobertura para su misión más amplia: evaluar la infraestructura criminal del pueblo con vistas a una intervención federal. El gobernador territorial, bajo presión de Washington para poner orden en las Colinas Negras, quería un informe completo sobre el submundo de Deadwood. Becker se instaló en una pensión en la parte baja de la calle principal y comenzó el paciente trabajo de observación. Visitó salones, casas de juego y negocios legítimos, siempre observando, siempre escuchando, construyendo un mapa mental de las estructuras de poder y las redes criminales de Deadwood. En este proceso, se encontró con el nombre de Garrett Hollis, en conexión con rumores susurrados sobre servicios de eliminación para ciertas de las muertes más problemáticas del pueblo. Intrigado, Becker comenzó a vigilar la carnicería con especial interés. Notó las idas y venidas, las entregas y los clientes, los ritmos del negocio, y tomó nota del niño que trabajaba allí, el delgado niño de 12 años con inquietantes ojos pálidos que se movía con una precisión y un propósito inusuales. Fue una semana después de la desaparición de Daniel que Becker habló por primera vez con Constance Pritchard. Se presentó como un agente del censo territorial interesado en los movimientos de población y la demografía. Constance, ansiosa por discutir sus preocupaciones con alguien que pudiera tener autoridad para abordarlas, habló libremente sobre la población de huérfanos y su creciente inquietud por las desapariciones. 5 niños en 11 meses, dijo, consultando su libro mayor: Sam Ridley, Margaret Chen, Joseph Tibbs, Daniel Wright, y ahora escucho que la niña Fletcher no ha sido vista en 3 días. En los primeros días, tales cosas eran comunes, pero hemos desarrollado suficiente estabilidad como para que me preocupe. Becker escuchó con atención, su mente ya trabajando en el patrón. Todos huérfanos, todos sin familia. Sí, confirmó Constance. Los que nadie vigila de verdad, los que nadie reclama. Es como si alguien supiera precisamente qué niños serán menos extrañados. O alguien que se encuentra con niños regularmente, que conocería sus circunstancias, reflexionó Becker, más para sí mismo que para ella. Durante las siguientes 2 semanas, Becker investigó las 5 desapariciones que Constance había identificado. Entrevistó a personas que habían conocido a los niños, rastreó sus últimos movimientos conocidos y elaboró una cronología. Lo que surgió fue sugerente en lugar de concluyente, pero 3 de los 5 niños habían sido vistos por última vez cerca, o preguntando por la carnicería de la calle principal. Becker comenzó a vigilar la tienda más de cerca. Observó a Hollis, cuyas actividades sugerían su participación en la red criminal de eliminación de Deadwood, pero nada que apuntara a los niños. Pero el niño, Thomas, atrajo cada vez más la atención de Becker. Había algo en la forma en que se movía, en la forma en que observaba a los demás, una cualidad de observación que Becker reconoció de sus años de investigación. El niño estaba estudiando a la gente, catalogándola, y eso sugería una mente mucho más calculadora de lo que su edad sugeriría. Una tarde, Becker entró en la tienda como cliente, comprando una modesta cantidad de carne de res. Hollis lo atendió con eficiencia profesional, pero la atención de Becker estaba en Thomas, que estaba limpiando cuchillos en una mesa lateral. La técnica del niño era notable. Sus movimientos sugerían una profunda familiaridad con las herramientas. Su aprendiz es bastante hábil,
observó Becker casualmente. Hollis miró a Thomas con algo parecido al orgullo. La mejor mano con un cuchillo que he visto en un niño de su edad. Un talento natural para el trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva con usted?, preguntó Becker, manteniendo su tono casual. Casi un año ya, respondió Hollis. Un niño huérfano. Su padre murió en el derrumbe de una mina. Necesitaba trabajo y yo necesitaba ayuda. Nos ha ido bien a los dos. Becker asintió. Charló un poco sobre la calidad de la carne y se fue, pero su mente trabajaba rápidamente, calculando cronologías. El niño había llegado a finales de marzo de 1876. La primera desaparición había sido en junio. Era sugerente, aunque lejos de ser concluyente. En los días siguientes, Becker investigó más a fondo los antecedentes de Thomas Canfield. Lo que descubrió fue inquietante en su vaguedad. El derrumbe de la mina que supuestamente mató a Jonathan Canfield había ocurrido, pero había anomalías en los relatos. El transportista que trajo a Thomas a Deadwood, Silas Vaughn, cuando fue localizado e interrogado, recordó haber encontrado al niño solo, pero notó que parecía notablemente sereno para un niño que acababa de perder a su padre. Nunca se recuperó ningún cuerpo del derrumbe, que se atribuyó a la inestabilidad del pozo. Becker examinó personalmente la mina derrumbada, yendo al lugar con un ingeniero de minas del que se había hecho amigo. Lo que encontraron sugería que el derrumbe no había sido del todo natural. Ciertas vigas de soporte mostraban signos de debilitamiento deliberado, marcas de cortes que habían sido disimuladas pero que seguían siendo visibles para un examen experto. Alguien quería que este pozo se viniera abajo, dijo el ingeniero, estudiando la evidencia, ya sea para encubrir una mala construcción, o por alguna otra razón, no podría decirlo. Pero esto no fue un accidente. Becker regresó a Deadwood con una teoría creciente tomando forma en su mente. Un niño que posiblemente había asesinado a su propio padre, que luego se había posicionado en un oficio que proporcionaba tanto las herramientas como el conocimiento para la eliminación eficiente de cuerpos, que trabajaba en un establecimiento ya conocido por hacer desaparecer cadáveres inconvenientes. Era una teoría que forzaba la credibilidad, que parecía atribuir a un niño de 12 años, un nivel de cálculo y sangre fría que Becker rara vez había encontrado en criminales adultos. Sin embargo, la evidencia, por circunstancial que fuera, continuaba acumulándose. Becker comenzó a entrevistar a personas que habían interactuado con Thomas, evitando cuidadosamente preguntas que pudieran alertar al niño sobre la investigación. Lo que surgió fue el retrato de un niño que inspiraba inquietud en aquellos lo suficientemente perceptivos como para notarlo. Un tendero mencionó que Thomas una vez había hecho preguntas detalladas sobre los venenos utilizados para el control de ratas, específicamente sobre dosis y síntomas. Un médico recordó haber tratado un corte menor en la mano del niño y haberse sorprendido por la completa falta de reacción de Thomas al dolor, como si estuviera observando su propia herida desde la distancia. El niño más extraño que he conocido, le dijo el médico a Becker, educado, inteligente, pero le faltaba algo, como mirar una imitación muy convincente de un niño en lugar de un niño real. Mientras tanto, Thomas se había dado cuenta de la presencia de Becker en Deadwood, aunque aún no de su interés específico. El agente de Pinkerton era demasiado hábil para ser obvio en su vigilancia, pero Thomas poseía una conciencia casi preternatural de ser observado. Notó las visitas de Becker a la tienda, las preguntas casuales, la forma en que los ojos del hombre se detenían en él, con una cualidad diferente a la curiosidad ordinaria. Thomas no entró en pánico. En cambio, hizo lo que siempre había hecho: observó, calculó y se adaptó. Reconoció que Becker representaba una amenaza potencial, pero también que el agente no tenía pruebas concretas, solo sospechas. La solución era proporcionar explicaciones alternativas, enturbiar las aguas, y lo más importante, cesar sus actividades hasta que la amenaza pasara. Durante 6 semanas, a lo largo de mayo y hasta junio de 1877, Thomas se convirtió en un modelo de comportamiento remarcable. Trabajó diligentemente en la carnicería, interactuó normalmente con los clientes, y no hizo ningún intento de seleccionar nuevos sujetos. Fue paciente, entendiendo que la investigación de Becker eventualmente llegaría a un callejón sin salida sin nuevas pruebas. Pero Becker era igualmente paciente, y estaba mirando en una dirección que Thomas no había anticipado. En lugar de centrarse únicamente en probar la culpabilidad de Thomas,
Becker comenzó a investigar más ampliamente las actividades nocturnas de la carnicería. Se apostó en una pensión frente a la tienda, observando durante las noches, notando los visitantes ocasionales tardíos, los bultos envueltos que cambiaban de manos en la oscuridad. En una noche sin luna a mediados de junio, Becker observó una de esas transacciones. 2 hombres llegaron con un bulto envuelto en lona de proporciones humanas inconfundibles. El dinero cambió de manos con Garrett Hollis, y el bulto fue llevado a la cámara frigorífica. Becker documentó el incidente meticulosamente, incluyendo descripciones de los hombres involucrados, a quienes reconoció como matones de una de las operaciones de juego de Deadwood. A la mañana siguiente, Becker obtuvo una orden de registro del recién nombrado magistrado territorial de Deadwood, un funcionario federal, llamado Harrison Engel, que había llegado con el mandato de establecer la ley legítima. La orden autorizaba el registro de la carnicería y la cámara frigorífica de Hollis, bajo sospecha de deshacerse de cuerpos asesinados. Cuando Becker llegó con Engel y 3 hombres deputados, Hollis se sorprendió genuinamente. Su negocio de eliminación nocturna había operado durante tanto tiempo sin interferencia que se había vuelto descuidado. Thomas, sin embargo, reconoció de inmediato la importancia de la orden y el enfoque específico en la cámara frigorífica. El registro reveló exactamente lo que Becker esperaba: restos humanos parciales entregados recientemente, aún no procesados por completo. Hollis, enfrentado a pruebas innegables, confesó inmediatamente el negocio de eliminación, intentando minimizar su papel como simplemente proveedor de un servicio, alegando ignorancia de los asesinatos específicos. Fue una confesión pragmática diseñada para resultar en cargos de cómplice después del hecho en lugar de asesinato en sí. Pero mientras los ayudantes comenzaban a documentar la evidencia, uno de ellos, un hombre con experiencia en trabajos tan sombríos, notó anomalías. Entre los restos recientes, había fragmentos más antiguos conservados en el frío. Su estado de procesamiento sugería diferentes marcos de tiempo, diferentes técnicas, y, lo que es más inquietante, algunos de estos mostraban marcas inconsistentes con los asesinatos rápidos y brutales típicos del elemento criminal de Deadwood. Estos eran cuidadosos, metódicos, casi quirúrgicos en su precisión. «Señor Becker», llamó el ayudante, con la voz tensa, «debería ver esto». Lo que habían descubierto eran restos del trabajo anterior de Thomas, piezas que había escondido entre el inventario legítimo de Hollis y los trabajos de eliminación ilegal, asumiendo que nunca se distinguirían del resto. Pero para ojos entrenados, la diferencia en la técnica era aparente. El procesamiento de Hollis de los trabajos de eliminación criminal era eficiente, pero tosco, centrado en la reducción rápida. Estas piezas más antiguas mostraban una mano diferente, una que trabajaba con una precisión cuidadosa, que se tomaba tiempo para explorar y comprender la anatomía. Becker examinó la evidencia con creciente certeza. «Señor Hollis», dijo lentamente, «¿cuánto tiempo lleva realizando su negocio de eliminación?» Hollis, sudando ahora, calculó rápidamente. 3 años, quizás 4, desde los primeros días de Deadwood. «Y este trabajo», indicó Becker, «los restos procesados con más cuidado, es diferente de su método habitual». Hollis se inclinó más cerca, estudiando la evidencia, y su rostro se quedó sin color a medida que la comprensión amanecía. La técnica era familiar porque él la había enseñado: la precisión, la cuidadosa separación de músculo y hueso, la exploración metódica de la anatomía. Esta era la técnica de carnicería aplicada con un nivel de habilidad que él reconocía. «Thomas», susurró Hollis, el nombre escapándosele antes de que pudiera considerar las implicaciones. Becker se volvió hacia donde Thomas estaba de pie cerca de la entrada de la tienda, observando los procedimientos con esa quietud característica. El rostro del niño no mostraba emoción, ni miedo ni culpa, solo una especie de evaluación tranquila de la situación. «Thomas Canfield», dijo Becker formalmente, «tengo preguntas sobre sus actividades en este establecimiento y su posible conexión con las desapariciones de varios niños de Deadwood». Por un largo momento, Thomas simplemente miró a Becker, esos ojos gris pálidos sin revelar nada. Luego, con una voz completamente desprovista de inflexión, dijo: «Quiero hablar con usted a solas». El magistrado Engel instaló una sala de interrogatorios temporal en el edificio de la Asociación de Comerciantes de Deadwood, lo más parecido que el pueblo tenía a una instalación gubernamental oficial. Thomas fue retenido allí bajo vigilancia, mientras Becker completaba su investigación inicial de la carnicería. La búsqueda finalmente reveló fragmentos que, examinados cuidadosamente,
Sugerían al menos 4 individuos diferentes, más allá del reciente caso de eliminación criminal. Constance Pritchard, al enterarse del arresto, llevó sus libros de contabilidad a Engel, sus manos temblando mientras exponía las desapariciones documentadas. 5 niños, dijo, con la voz quebrada. Me decía a mí misma que simplemente se habían marchado, que habían encontrado mejores circunstancias, pero de alguna manera lo sabía. Lo sabía. Becker pasó horas en la carnicería, trabajando con los ayudantes para documentar cada pieza de evidencia. Lo que surgió fue una imagen de planificación y ejecución meticulosas, que parecía imposible atribuir a un niño de 12 años. Sin embargo, la evidencia era innegable. La técnica coincidía con las habilidades demostradas de Thomas. La cronología se alineaba con su presencia en Deadwood, y lo más condenatorio, algunos de los restos mostraban características consistentes con las descripciones de los niños desaparecidos. Cuando Becker finalmente se sentó frente a Thomas en la sala de interrogatorios, el niño había estado esperando durante 6 horas sin comida ni agua. No mostraba signos de angustia, sentado con una quietud perfecta, sus manos cruzadas sobre la tosca mesa de madera entre ellos. La habitación era austera, 2 sillas, la mesa, una única lámpara que proyectaba sombras duras. Dijiste que querías hablar conmigo, comenzó Becker, poniendo su cuaderno sobre la mesa. Te escucho. Thomas estudió al investigador con esos inquietantes ojos pálidos. Usted es diferente de los demás aquí, dijo finalmente. Usted ve patrones. Usted entiende el método. Entiendo la evidencia, respondió Becker con cuidado. Y la evidencia sugiere que has hecho cosas terribles. Define terrible, dijo Thomas, y su tono era genuinamente curioso, no desafiante. He observado que la gente usa esa palabra de manera diferente según el contexto. El señor Hollis se deshizo de cuerpos asesinados. Sin embargo, usted parece considerarlo menos terrible que a mí. ¿Por qué? Becker sintió un escalofrío ante la naturaleza clínica de la pregunta. Hollis facilitó crímenes. Pero tú, si la evidencia es correcta, mataste a niños. Hay una diferencia profunda. ¿La hay? Thomas inclinó ligeramente la cabeza. Las personas de las que Hollis ayudó a deshacerse estuvieron vivas una vez. Alguien las mató. Hollis se benefició de sus muertes. Yo simplemente quería entender cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaban los cuerpos, cómo dejaban de funcionar. ¿Dónde está la diferencia en la intención? La diferencia es que tú mismo mataste, dijo Becker, manteniendo la voz firme a pesar del creciente horror de la conversación. Elegiste víctimas, planeaste sus muertes, y las llevaste a cabo. Thomas asintió lentamente, como si Becker hubiera hecho un punto interesante en una discusión filosófica. Puedo ver cómo esa distinción le importa a la gente. A mí nunca me importó. La muerte es muerte, que yo la causara, o simplemente observara sus secuelas, parecía irrelevante para el aprendizaje. Becker se inclinó ligeramente hacia adelante. Thomas, necesito que entiendas la gravedad de lo que estás diciendo. ¿Estás confesando haber matado a esos niños? Estoy explicando mi perspectiva, respondió Thomas. Que lo llames confesión es tu interpretación. Hice lo que era necesario para entender. Los niños que elegí iban a sufrir de todos modos. Deadwood mata a niños constantemente por negligencia, enfermedad, accidente. Simplemente hice que sus muertes fueran útiles. La monstruosidad casual de esta declaración golpeó a Becker como un golpe físico. Había entrevistado a asesinos antes, hombres que mataban por beneficio, pasión o locura, pero este niño hablaba de la muerte con el interés desapegado de un científico discutiendo especímenes. No había maldad en su tono, ni placer ni arrepentimiento, solo un vasto vacío donde debería residir la emoción. ¿Útiles cómo?, preguntó Becker, aunque temía la respuesta. Aprendí anatomía, explicó Thomas pacientemente. El señor Hollis me enseñó sobre los cuerpos de los animales, pero yo sabía que la verdadera comprensión requería sujetos humanos. Aprendí que cortes eran más eficientes, cómo respondían los diferentes tejidos a diferentes herramientas, cuánto tiempo tomaban varios procesos. Cada sujeto me enseñó algo nuevo. La mano de Becker se movía mecánicamente sobre su cuaderno, registrando las palabras que condenarían a este niño ante cualquier tribunal. ¿Y tu padre, Jonathan Canfield, también fue un sujeto para tu aprendizaje? Algo parpadeó en los ojos de Thomas, el primer indicio de emoción que Becker había visto. Mi padre fue necesario, dijo el niño, su voz bajando ligeramente. Me lastimaba regularmente, y yo estudiaba cada herida. Finalmente, entendí que me estaba enseñando a través de su violencia. Cuando había aprendido lo suficiente, apliqué ese aprendizaje para asegurarme de que no pudiera lastimarme más. El derrumbe de la mina fue simplemente el método.
La verdadera lección fue la planificación, la paciencia, la ejecución de un plan sin errores. Tenías 10 años, dijo Becker, y a pesar de sí mismo, había algo parecido a la piedad en su voz. La edad es irrelevante para la comprensión, respondió Thomas. Siempre he visto las cosas con claridad. Otras personas parecen experimentar el mundo a través de capas de emoción que distorsionan su percepción. Yo veo lo que realmente está ahí, no es una elección, es simplemente cómo soy. Becker se reclinó, estudiando al niño frente a él. En sus años con la agencia Pinkerton, había desarrollado un sexto sentido para cuando los criminales actuaban, creando personajes para manipular a sus interrogadores. Pero Thomas no mostraba nada de ese artificio. Era simplemente, terriblemente, exactamente lo que era, un ser humano nacido sin la capacidad de empatía, que había aprendido a navegar por el mundo a través de la pura observación y lógica, y que había encontrado en el caos de Deadwood el entorno perfecto para perseguir su curiosidad sobre la muerte. La evidencia que encontramos, dijo Becker con cuidado, sugiere 4 víctimas además de tu padre. ¿Puedes confirmar ese número? Thomas consideró la pregunta. La evidencia que encontraste depende de lo que sobrevivió a mi proceso de eliminación y de lo que reconociste como significativo. Tus métodos forenses son limitados. Pude haber sido más minucioso de lo que te das cuenta, o menos minucioso. El número te importa a ti, porque estás tratando de cuantificar la culpabilidad. A mí no me importa porque cada sujeto fue valioso por lo que aprendí, independientemente del recuento total. Era lo más cercano a una confesión que Thomas proporcionaría. Becker se dio cuenta de que el niño era demasiado inteligente para enumerar explícitamente sus crímenes, pero su disposición a discutir la metodología y la motivación servía al mismo propósito. Cualquier jurado que escuchara esta conversación condenaría sin dudarlo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Thomas. Y de nuevo su tono era meramente curioso. Serás acusado de asesinato, respondió Becker. Dada la evidencia y tus propias declaraciones, la condena es segura. La cuestión será la sentencia. ¿Me colgarán?, preguntó Thomas, mostrando el mismo interés clínico que podría prestar a cualquier pregunta sobre el proceso. Becker se sintió repentinamente agotado, abrumado por la enormidad de lo que había descubierto. Posiblemente, aunque tu edad puede resultar en una sentencia diferente, cadena perpetua, quizás en una institución. Thomas asintió pensativamente. Supongo que debería sentir miedo ante esa perspectiva, pero me doy cuenta de que simplemente tengo curiosidad sobre cómo sería esa experiencia. Otra forma de estudio, en cierto modo. Antes de que Becker pudiera responder, estalló una conmoción fuera de la sala de interrogatorios. Voces alzadas, el sonido de pasos rápidos, y luego la puerta se abrió de golpe para revelar a Garrett Hollis, su rostro enrojecido por el alcohol y la rabia, un revólver en su mano. Aparentemente, los guardias habían sido reducidos o engañados. «Monstruo», gruñó Hollis a Thomas, su voz espesa por el whisky y el horror. «Te enseñé un oficio, te di un lugar, y lo usaste para esto. Me hiciste parte de tu maldad». Thomas miró al carnicero con leve interés, sin mostrar miedo del arma apuntada hacia él. «Usted ya era parte del mal, señor Hollis. Se deshacía de cuerpos asesinados por dinero. La única diferencia es que algunos de esos cuerpos eran míos. ¿Realmente cambia eso el cálculo moral? La lógica de ello, la fría racionalidad, pareció enfurecer aún más a Hollis. Su mano temblaba mientras levantaba el revólver, y Becker se movió instintivamente, sabiendo que nunca podría alcanzar al hombre a tiempo para evitar el disparo, pero el sonido que llegó no fue un disparo. En cambio, el rostro de Hollis se contorsionó con un dolor repentino, y se desplomó, el revólver cayendo al suelo. Detrás de él estaba uno de los ayudantes, que había golpeado a Hollis con la culata de un rifle. En el caos que siguió, mientras los hombres se apresuraban a asegurar a Hollis y restaurar el orden, Thomas permaneció perfectamente quieto, observando la escena desarrollarse con ese desapego característico. Cuando sus ojos se encontraron con los de Becker, a través de la multitud confundida, el investigador vio algo que lo heló más que cualquier otra cosa en este terrible caso: decepción. Thomas había tenido curiosidad por ver cómo sería la muerte por disparo, y la interrupción le había negado, incluso esa observación final. El juicio de Thomas Canfield comenzó el 23 de julio de 1877 en una sala de tribunal improvisada, en el segundo piso del Grand Central Hotel. Deadwood no tenía un juzgado propiamente dicho, pero el magistrado Engel estaba decidido a que este caso se manejara con tanta propiedad legal como la frontera pudiera reunir. El gobernador territorial, reconociendo la importancia del caso,
Había enviado un fiscal desde Yankton, un hombre severo llamado Marcus Whitlock, que se especializaba en crímenes capitales. La sala estaba abarrotada más allá de su capacidad, con espectadores apretujados en cada espacio disponible, y más gente agolpada en el pasillo exterior. El caso había capturado la fascinación morbosa de todo el territorio. Un niño asesino era suficientemente sensacionalista, pero uno que había matado a otros niños con cálculo frío, que no mostraba remordimiento y discutía sus crímenes como si fueran experimentos científicos. Eso no tenía precedentes. Thomas se sentó en la mesa de la defensa junto a su abogado de oficio, un joven letrado llamado David Fletcher, a quien le había tocado el encargo por defecto, siendo el único miembro del Colegio de Abogados Territorial dispuesto a tomar el caso. Fletcher había pasado las semanas anteriores en un estado de creciente desesperación, dándose cuenta de que a su cliente no le interesaba montar una defensa y parecía ver el juicio simplemente como otra experiencia interesante que observar. El caso de la fiscalía fue metódico y devastador. Becker subió al estrado y expuso la evidencia pieza por pieza, la cronología de las desapariciones, los restos encontrados en la carnicería, el análisis forense que vinculaba esos restos con los niños desaparecidos, lo más condenatorio, las propias declaraciones de Thomas durante el interrogatorio. La sala escuchó en un silencio horrorizado mientras Becker relataba la discusión clínica del niño sobre sus crímenes, su completa falta de respuesta emocional, su tratamiento de los niños asesinados como sujetos para estudio anatómico. Constance Pritchard testificó entre lágrimas, describiendo a cada niño desaparecido, sus circunstancias, su vulnerabilidad. Eran los olvidados, dijo, con la voz quebrada. Los niños que nadie reclamaba, que nadie protegía, y él lo sabía. Los seleccionó porque nadie daría la alarma. La evidencia forense fue presentada con meticuloso detalle. Un médico de Denver, traído específicamente por su experiencia en exámenes post-mortem, testificó que los restos mostraban características consistentes con los rasgos conocidos de los niños desaparecidos. Más inquietante fue su análisis de la forma de la muerte, que sugería un estudio cuidadoso en lugar de un asesinato rápido. Estos niños no fueron simplemente asesinados, testificó. Fueron disecados, examinados. Los cortes muestran conocimiento de anatomía, una precisión que aumentó con cada víctima. Esto era alguien aprendiendo, practicando, perfeccionando la técnica. Garrett Hollis, enfrentando sus propios cargos como cómplice, testificó a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio se centró en el inusual interés de Thomas por los detalles anatómicos. Las preguntas que habían parecido extrañas en su momento, pero que ahora revelaban un propósito siniestro. Siempre estaba observando, siempre estudiando, dijo Hollis, con la voz hueca. Pensé que solo se dedicaba a aprender el oficio. Nunca imaginé. La defensa que Fletcher montó fue necesariamente limitada. No podía disputar la evidencia. No podía alegar inocencia. En cambio, argumentó a favor de la mitigación basada en la edad de Thomas y lo que denominó una profunda deficiencia mental que impedía al acusado comprender el peso moral de sus acciones. Este no es un caso de maldad, argumentó Fletcher en su alegato final, aunque su voz carecía de convicción. Este es el caso de un niño nacido sin la capacidad para la emoción humana normal, que actuó por curiosidad, sin el marco moral que nos guía a todos. Es más digno de piedad que de condena. Pero fue el propio Thomas quien socavó incluso esta defensa limitada. En contra del consejo desesperado de Fletcher, el niño insistió en testificar, y el magistrado Engel, sintiendo que la justicia requería que se escuchara al acusado, lo permitió. Thomas subió al estrado con la misma calma que había mostrado durante todo el proceso. El contrainterrogatorio de Whitlock fue breve, casi gentil, reconociendo que el acusado se condenaría a sí mismo más eficazmente que cualquier ataque de la fiscalía. Thomas, comenzó Whitlock, entiendes que los niños que mataste experimentaron miedo y dolor. Entiendo que exhibieron respuestas físicas consistentes con esos estados, respondió Thomas con su voz plana y precisa. Si su experiencia subjetiva coincidía con lo que otros llaman miedo y dolor, no puedo decirlo con certeza. Solo puedo observar manifestaciones externas. ¿Te importó su sufrimiento? Thomas consideró la pregunta cuidadosamente. Importar sugiere una ponderación emocional que no experimento. Sus respuestas fueron informativas. Más allá de eso, la cuestión de importar
no se aplica a cómo proceso la información. ¿Sientes algún remordimiento por lo que has hecho? Remordimiento. Entiendo que el remordimiento es una respuesta emocional a una fechoría percibida, dijo Thomas. No experimento tales respuestas. Puedo reconocer que mis acciones violaron las normas sociales y legales. Pero ese reconocimiento es intelectual, no emocional. Si preguntas si desearía no haberlo hecho, la respuesta es no. El conocimiento que obtuve fue valioso para mí. La sala estalló en jadeos y murmullos de ira. Engel pidió orden. Pero el daño estaba hecho. Thomas había confirmado, en sus propias palabras, el retrato de un ser fundamentalmente ajeno al sentimiento moral humano. Fletcher intentó controlar los daños en el redirecto, tratando de enmarcar las declaraciones de Thomas como evidencia de incompetencia mental, pero Thomas no cooperaría ni con su propia defensa. No soy incompetente, dijo, interrumpiendo el interrogatorio de Fletcher. Entiendo perfectamente bien lo que hice y por qué viola sus códigos morales. Simplemente, no comparto esos códigos. Eso no es incompetencia. Es diferencia, una diferencia desafortunada quizás, dadas las consecuencias, pero diferencia al fin y al cabo. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos, culpable de 5 asesinatos en primer grado. La rapidez de la decisión no sorprendió a nadie, pero la cuestión de la sentencia planteó desafíos sin precedentes. Engel suspendió la sesión durante 3 días para investigar precedentes y considerar la sentencia. En la ley territorial de Dakota, el asesinato en primer grado conllevaba una sentencia de muerte obligatoria, pero el acusado tenía 12 años, y ningún niño había sido ejecutado en la historia del territorio. La cuestión se convirtió no solo en una de justicia, sino de precedente e identidad territorial. Durante esos 3 días, Deadwood se enfrascó en un intenso debate. Algunos argumentaban que la edad de Thomas exigía misericordia, que la ejecución de un niño mancharía la emergente pretensión de civilización del territorio. Otros sostenían que la naturaleza calculada de sus crímenes, su completa falta de remordimiento, y el peligro que siempre representaría, significaban que la edad no debería importar. Becker, observando los debates, se encontró en una inusual posición de ambivalencia. Su investigación había probado la culpabilidad de Thomas más allá de toda duda, pero el investigador no encontraba satisfacción en la perspectiva de la ejecución de un niño. Sin embargo, reconocía que Thomas representaba un peligro único, un ser sin conciencia, que ya había demostrado la voluntad y la capacidad de matar. El encarcelamiento, incluso de por vida, parecía inadecuado dada la inteligencia y la naturaleza calculadora de Thomas. Al tercer día, Engel volvió a convocar al tribunal para dictar su sentencia. La sala estaba aún más abarrotada que antes, con gente esperando afuera en la calle para escuchar la decisión. Thomas Canfield, comenzó Engel, su voz cargada con el peso del momento, ha sido declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. La evidencia presentada fue abrumadora, y tu propio testimonio confirmó la naturaleza calculada y deliberada de tus crímenes. En mis años en el estrado, nunca me he encontrado con un caso que demostrara más claramente la premeditación y una completa ausencia de sentimiento moral. Hizo una pausa, mirando a Thomas, quien le devolvió la mirada con esa calma inquietante. La cuestión ante este tribunal es cómo sentenciar a un niño que ha cometido actos de una maldad tan profunda que no muestra capacidad de remordimiento o rehabilitación. La ley prevé la muerte en tales casos, pero la aplicación de esa sentencia a alguien tan joven perturba la conciencia de este tribunal y, creo, de esta comunidad. Murmullos recorrieron la multitud. Fletcher se inclinó hacia adelante, esperando misericordia a pesar de saber que a su cliente probablemente le sería indiferente. Sin embargo, Engel continuó, su voz endureciéndose. Este tribunal también debe considerar la seguridad de la comunidad y la probabilidad de daño futuro. El acusado ha demostrado no solo la voluntad, sino la capacidad de matar con fría eficiencia. Su testimonio no reveló ninguna posibilidad de desarrollo moral, ninguna capacidad para el crecimiento emocional que pudiera llevar al remordimiento o al cambio. Es, según su propia descripción, fundamentalmente incapaz de valorar la vida humana. Las siguientes palabras de Engel cayeron como martillazos. Por lo tanto, aunque consciente de la edad del acusado, este tribunal considera que los intereses de la justicia y la seguridad pública requieren la pena máxima. Thomas Canfield, por la presente, se te condena a muerte,
por ahorcamiento, sentencia que se llevará a cabo el 15 de agosto de 1877, al mediodía, de conformidad con la ley territorial. La sala explotó en reacciones, algunos gritando en aprobación, otros en protesta. Fletcher se desplomó en su silla, habiendo fracasado en el deber más básico de un abogado defensor, y Thomas, el foco de toda esta furia y angustia, simplemente asintió levemente, como si Engel hubiera confirmado una hipótesis interesante. Mientras los guardias se movían para escoltar a Thomas de regreso a la cárcel improvisada, él se volvió para mirar a Becker, que estaba sentado en la primera fila. Sus ojos se encontraron a través del caos de la sala, y Thomas habló. Su voz de alguna manera se escuchó a través del estruendo. Gracias por ver con claridad. La mayoría de la gente no puede. Becker recordaría esas palabras por el resto de su vida, aunque nunca entendió del todo si estaban destinadas a ser gratitud, reconocimiento, o algo completamente diferente, de una mente que procesaba el mundo de maneras fundamentalmente ajenas a la comprensión humana. Las 2 semanas entre la sentencia y la ejecución vieron a Deadwood transformarse en un campo de batalla de debate moral. Circularon peticiones pidiendo clemencia, firmadas por aquellos que creían que ejecutar a un niño era barbárico independientemente de sus crímenes. Contrapeticiones exigían que se cumpliera la sentencia, citando la naturaleza calculada de los asesinatos de Thomas y la necesidad de demostrar que la justicia se aplicaba por igual, sin importar la edad. El gobernador territorial recibió cientos de cartas, pero finalmente se negó a intervenir, afirmando que la decisión del magistrado Engel estaba dentro de los límites legales apropiados. El propio Thomas permaneció inquietantemente tranquilo durante este periodo. Confinado en una celda en la cárcel reforzada del pueblo, pasaba sus días leyendo libros traídos por Fletcher, quien continuó su representación a pesar de la condena. El niño mostró un interés particular en textos médicos y libros de anatomía, que el abogado proporcionó a regañadientes después de determinar que no había daño en ello, dada la inminente ejecución. ¿No temes a la muerte?, preguntó Fletcher durante una visita, tratando genuinamente de entender a este niño, que se había convertido en su carga. Thomas levantó la vista de un volumen sobre fisiología humana. El miedo requiere una inversión emocional en la existencia continuada. Encuentro la existencia interesante, pero no me aferro a ella emocionalmente. Tengo curiosidad sobre cómo será la muerte, aunque reconozco que no podré procesar la experiencia después. Es una paradoja lógica que me intriga. Fletcher salía de estas visitas sintiéndose vacío, perturbado por conversaciones con alguien que discutía su propia muerte inminente, con el desapego de un erudito que contempla un problema abstracto. Becker visitó a Thomas una vez, 3 días antes de la ejecución programada. Se había dicho a sí mismo que no lo haría, que no había nada que ganar con una mayor interacción con el niño, pero algo lo atrajo a la cárcel, una necesidad que no podía articular del todo de entender este caso que lo había consumido. Thomas no pareció sorprendido de verlo. Agente Becker, dijo con algo que se aproximaba a la cortesía. Me preguntaba si vendría. Necesitaba preguntarte algo, dijo Becker, acomodándose en la silla frente a los barrotes de la celda. Tu padre, dijiste que su violencia te enseñó, pero los niños que sufren abuso típicamente se convierten en víctimas que huyen de la violencia o en perpetradores que la recrean emocionalmente. Tú te convertiste en algo más. ¿Por qué? Thomas consideró la pregunta cuidadosamente, como hacía con todas las preguntas. La violencia de mi padre fue informativa, pero no formativa en el sentido que usted quiere decir. No me volví cruel por la crueldad, siempre fui así. Su violencia simplemente proporcionó datos. Aprendí que dolía, cómo diferentes lesiones afectaban la función, cómo el dolor influía en el comportamiento. Cuando terminé con su vida, no fue venganza, fue la conclusión lógica de su utilidad como sujeto, y los niños en Deadwood eran solo más sujetos. Sí, respondió Thomas simplemente, aunque cada uno me enseñó cosas diferentes. El primero fue experimental, probando si podía aplicar los métodos del Sr. Hollis a la anatomía humana. Los sujetos posteriores me permitieron refinar la técnica, entender la variación, desarrollar la eficiencia. Si hubiera tenido más tiempo, habría seguido aprendiendo. Becker sintió el familiar escalofrío de conversar con este niño que hablaba de niños asesinados como datos de investigación. ¿Alguna parte de ti reconoce el horror de lo que has hecho? Reconozco que otros están horrorizados, dijo Thomas. Entiendo intelectualmente por qué la sociedad condena estas acciones, pero el reconocimiento y el sentimiento
Son cosas diferentes. Sería como preguntarme si reconozco el color rojo siendo daltónico. Puedo entender el concepto sin experimentar la percepción. ¿Qué crees que pasará después de que mueras?, preguntó Becker, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Thomas inclinó la cabeza pensativamente. Sospecho que nada. La conciencia parece ser una función de la actividad cerebral, y la muerte la termina, aunque admito que la posibilidad de estar equivocado me intriga. Si alguna forma de conciencia persiste, sugeriría que entendí mal aspectos fundamentales de la existencia. De cualquier manera, pronto tendré una respuesta. Becker salió de la cárcel sintiendo una profunda tristeza, que no tenía nada que ver con la piedad por Thomas, y todo que ver con la aleatoriedad de la naturaleza humana, que un ser pudiera nacer tan fundamentalmente desconectado de la arquitectura emocional que hace a los humanos seres sociales. Thomas no era malvado en ningún sentido tradicional, simplemente estaba ausente de la capacidad para el sentimiento moral, un accidente biológico que había resultado en la muerte de 5 niños, y resultaría en la muerte del propio niño. El 15 de agosto de 1877, amaneció claro y caluroso sobre Deadwood. Se había erigido un cadalso en el espacio abierto cerca del centro del pueblo, construido con sombría eficiencia por carpinteros que trabajaban en silencio, incómodos con su tarea. A media mañana, una multitud se había reunido, cientos de personas atraídas por la curiosidad morbosa, la indignación moral, o el simple deseo de presenciar un momento histórico. La primera ejecución legal en la historia de Deadwood sería también la ejecución de un niño, un hecho que resultaba incómodo, incluso para aquellos que creían que la justicia lo exigía. Thomas fue sacado de la cárcel a las 11:30, con las manos atadas, pero su comportamiento no había cambiado. Llevaba ropa limpia proporcionada por el tribunal, y su cabello oscuro había sido cuidadosamente recortado. Parecía incluso más joven de sus 12 años, pequeño y delgado contra la corpulencia de los guardias que lo escoltaban. La reacción de la multitud fue mixta. Algunos gritaban con ira, exigiendo justicia para los niños asesinados. Otros lloraban, abrumados por la visión de un niño caminando hacia su ejecución. La mayoría simplemente observaba en silencio, luchando con la colisión de la justicia y la misericordia, la ley y la compasión. El magistrado Engel estaba de pie cerca del cadalso, con el rostro serio. A su lado había un ministro que había visitado a Thomas repetidamente, tratando de proporcionar consuelo espiritual, y recibiendo solo una cortés indiferencia a cambio. El verdugo era un profesional traído de Cheyenne específicamente para esta tarea, un hombre con la experiencia suficiente para asegurar una muerte rápida. Thomas subió los escalones del cadalso sin dudarlo, sus ojos pálidos escaneando a la multitud con interés clínico. Cuando le ofrecieron la oportunidad de decir unas últimas palabras, sorprendió a todos al aceptar. Su voz, aunque joven, se escuchó claramente en la quietud silenciosa. «Entiendo por qué están haciendo esto», dijo, con un tono conversacional. «La sociedad requiere códigos morales compartidos para funcionar, y yo violé esos códigos. Mi incapacidad para sentir como ustedes no me exime de las consecuencias. Eso es lógico». Hizo una pausa, pareciendo considerar sus siguientes palabras con cuidado. «Tengo curiosidad por saber si alguno de ustedes se ha preguntado si hay otros como yo, personas nacidas sin su marco emocional, que simplemente han aprendido a ocultarlo mejor que yo. Es estadísticamente probable dado el tamaño de la población. Algo en qué pensar». Las implicaciones de esta declaración recorrieron la multitud como una ola oscura. La idea de que otros niños, otras personas, pudieran estar moviéndose entre ellos con el mismo núcleo vacío de Thomas, simplemente mejores para imitar el sentimiento humano normal, era profundamente perturbadora. Mientras le colocaban la soga alrededor del cuello, Thomas mostró su primer signo visible de emoción, aunque era imposible determinar si era miedo o simplemente una intensa curiosidad. Su respiración se aceleró ligeramente, y sus ojos se abrieron, captando cada detalle de sus momentos finales, con la misma atención concentrada que había puesto en todo. El verdugo comprobó el nudo. El ministro dijo una última oración que Thomas ignoró, y Engel dio la señal. La trampilla se abrió, y la breve y terrible vida de Thomas Canfield terminó con el seco crujido de un cuello roto. La multitud permaneció en un silencio atónito por un largo momento antes de dispersarse lentamente. Cada persona se fue a lidiar con sus propios sentimientos sobre lo que la justicia había requerido,
y lo que la civilización había perdido. En los días que siguieron, Deadwood intentó volver a la normalidad, pero el caso dejó una marca duradera. Constance Pritchard intensificó sus esfuerzos para proteger a los niños huérfanos, estableciendo sistemas formales para seguir su bienestar. La carnicería fue vendida a nuevos dueños que la renovaron por completo, como si pintura fresca y nuevos accesorios pudieran borrar los horrores que habían ocurrido allí. Garrett Hollis cumplió 3 años por sus actividades de eliminación y abandonó el territorio al ser liberado, para no volver jamás. Robert Becker completó su investigación de la infraestructura criminal de Deadwood y presentó su informe al gobernador territorial, pero nunca olvidó el caso de Thomas Canfield e influyó en su enfoque de la investigación por el resto de su carrera. Se hizo conocido por su atención a la psicología de los criminales, su comprensión de que el mal a veces llevaba rostros inesperados. El expediente del caso fue sellado por orden territorial en 1882, considerado demasiado perturbador para el consumo público. Permaneció guardado hasta 1952, cuando la renovación de un antiguo edificio gubernamental descubrió los documentos. Para entonces, todos los protagonistas llevaban mucho tiempo muertos. Deadwood se había transformado de un campamento minero sin ley a un pequeño pueblo legítimo, y el caso existía solo como una oscura nota a pie de página en la historia de la frontera. Pero las preguntas que Thomas planteó en su declaración final perduraron en las décadas siguientes. A medida que la psicología y la psiquiatría avanzaban, los profesionales médicos comenzaron a comprender condiciones como la psicopatía, la ausencia de empatía y conexión emocional que Thomas había mostrado. Su caso, cuando finalmente fue estudiado, se convirtió en un punto de referencia para entender que tales condiciones podían manifestarse incluso en niños, que el mal no siempre era creado por las circunstancias, sino que podía estar presente desde el principio. Los 5 niños que Thomas asesinó, Sam Ridley, Margaret Chen, Joseph Tibbs, Daniel Wright y Emily Fletcher, fueron finalmente conmemorados con una pequeña placa en el cementerio Mount Moriah, sus nombres preservados, aunque sus cuerpos se habían perdido por la metódica eliminación de Thomas. Constance Pritchard, antes de su muerte en 1903, estableció un fondo para mantener la placa, asegurando que estos niños olvidados fueran recordados. En cuanto al propio Thomas Canfield, fue enterrado en una tumba sin marcar fuera del cementerio propiamente dicho, en un terreno designado para criminales y muertos sin nombre. No se colocó ninguna marca, y en una generación, incluso la ubicación de su tumba fue olvidada. Deadwood quería olvidar, borrar este oscuro capítulo de su historia, pero la historia persistió en susurros y cuentos a medias recordados. El relato del niño que mataba con fría precisión, que no sentía nada, que representaba un tipo de monstruo humano más aterrador que cualquier horror sobrenatural, porque era absoluta, completamente real. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿La sugerencia de Thomas sobre otros como él escondidos a plena vista te perturba tanto como perturbó a quienes la escucharon en 1877? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si encontraste este misterio histórico tan escalofriante como nosotros, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras inmersiones profundas en los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Comparte este video con alguien que aprecie el crimen real y los misterios históricos, y dinos qué caso te gustaría que investigáramos a continuación. Hasta entonces, recuerda que los monstruos más aterradores son a menudo los que parecen más humanos.